¿Qué tal, amigos? Nuevamente les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, en este su canal Estudiando al Verbo. Feliz sábado a todos. Qué bendición es estar juntos en el Día del Señor y participar de este repaso de la lección El Gran Conflicto de Escuela Sabática para Adultos. En esta ocasión vamos a repasar la lección número 6, titulada Los dos testigos. Esta lección es para el 10 de mayo del año 2024. En esta semana vimos uno de los ataques más crueles contra las Escrituras, la Biblia, el libro de libros y la fe cristiana. Durante la Revolución Francesa, la sangre corrió por las calles de Francia. Se instaló la guillotina en la plaza pública de París y miles de personas fueron masacradas. El ateísmo se convirtió en la religión del Estado. Sin embargo, el testimonio de los dos testigos, el Antiguo y Nuevo Testamento, no pudo ser silenciado. Hoy en día, el testimonio de la palabra de Dios debe continuar siendo proclamado. La lección de esta semana nos lleva principalmente a explorar dos temas. Número 1, los dos testigos de Apocalipsis 11 simbolizan las Sagradas Escrituras. Los dos testigos ministraron en un tiempo de persecución durante el periodo profético de 1260 años, entre el año 538 después de Cristo y el año 1798 después de Cristo. Número 2, al final de este periodo profético, los dos testigos murieron y resucitaron, así como Jesús murió y resucitó, lo que indica el hecho de que Dios tendrá a través de Jesús y en su palabra la victoria final frente al gran conflicto. Bien, el punto central se encuentra en Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Cómo? La palabra de Dios permanece para siempre. Profetizar en silicio. ¿Por qué los adventistas sostienen que los dos testigos o las Sagradas Escrituras fueron suprimidas durante la Edad Media? ¿Acaso la gente de aquel tiempo no conocía la Biblia? ¿No estaban las catedrales e iglesias decoradas con temas bíblicos? ¿No estaban los escolásticos enseñando a los estudiantes de la Biblia en sus clases universitarias? La respuesta a todas estas preguntas es sí. Entonces, ¿por qué insistir en que el periodo de 1260 años, entre el año 538 después de Cristo y 1798 después de Cristo, fue un tiempo de persecución, un tiempo en que los dos testigos vestían cilicio, un símbolo de crisis y humillación? Antes de responder esta pregunta, compliquemos un poco más la cuestión. Algunos se apresuran a señalar que existía persecución contra las Escrituras antes del año 538 después de Cristo. De hecho, los romanos intentaron burlarse o suprimir las Escrituras durante las primeras persecuciones contra los cristianos. El emperador pagano Diocleciano, quien vivió del año 1284, más bien quien estuvo como emperador en el año 284 al 305 después de Cristo, apuntó específicamente a la Biblia para ser aniquilada, dictaminando que los cristianos deben renunciar y denunciar su libro sagrado. Aunque la mayoría de los cristianos no tenían Biblias, algunos que tenían manuscritos bíblicos las entregaron para ser quemadas y profanadas públicamente. Otros murieron por su fe. Eventualmente la palabra y honrada y victoriosa de esta embestida. Al final del periodo profético de 1260 años, tiempos y medio tiempo,
Los revolucionarios franceses, así como otros regímenes dictatoriales, ateos y comunistas posteriores, también apuntaron a las escrituras cristianas para su aniquilación, tal como lo había hecho Diocleciano. Sin embargo, a diferencia de Diocleciano, los revolucionarios franceses llegaron a aniquilar las escrituras en su territorio durante un corto periodo de tiempo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11, versículo del 7 al 9. Cuando termine de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán tendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma, y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante 3 días y medio, gente de distintos pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres y no permitirán que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de estos 2 profetas, les celebrarán y hasta se harán regalos unos a otros, porque estos 2 los habían estado atormentando. Es cierto que tanto Diocleciano como los insurrectos de la Revolución Francesa trataron de denigrar la palabra de Dios, pero los revolucionarios franceses lo hicieron tratando de aniquilarla por completo, en lugar de permitirle profetizar de silicio, más bien profetizar en silicio. Además, el periodo de 1260 años, durante el cual los 2 testigos sufrieron humillaciones, supera con creces los 2 o 3 primeros siglos de persecuciones, los 10 años de persecución bajo Diocleciano a los pocos años de la Revolución Francesa. Por esas razones, debemos buscar en otra parte de la historia para descubrir el significado de la palabra de Dios ministrando en silicio. Por lo tanto, para entender cuándo y cómo los 2 testigos o las escrituras ministraron en silicio, necesitamos enfatizar 2 hechos. Número 1, los 2 testigos ministraron durante el periodo de 1260 años, es decir, a partir de 1538 y hasta 1798. Como se detalla en nuestra lección, los adventistas del 7º día entienden que este periodo, como ya dije, abarcó desde el año 538 hasta 1798 después de Cristo, y abarcó el surgimiento, el establecimiento y el gobierno de la Iglesia Católica Romana. Los 2 testigos no fueron asesinados durante este periodo, sino que fueron vestidos con silicio. Ahora, las soluciones de Zacarías en el capítulo 4, versículo 14, vamos rápidamente. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Se les describe como que están delante del Señor o junto al Señor. En el símbolo, los olivos proporcionan el aceite para las lámparas. Zacarías 4:12. El aceite simboliza el Espíritu Santo. Ver Zacarías 4:6. Por lo tanto, los ungidos representan los instrumentos celestiales por medio de los cuales el Espíritu Santo es impartido a los seres humanos que están plenamente consagrados a su servicio. La misión de los 2 ungidos es comunicar luz y poder al pueblo de Dios. Ahora, veamos también Apocalipsis 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Básicamente son 2 citas que nos hacen mención de lo mismo, utilizan la misma simbología. En Apocalipsis 11 parecen sugerir que el ministerio profético de los 2 testigos vestidos de silicio tuvo lugar dentro del contexto de la persecución del pueblo de Dios. Apocalipsis 11 no dice que los 2 testigos fueron asesinados durante los 1260 años, pero más bien fueron facultados por Dios para profetizar vestidos de silicio durante 1260 años, es decir, durante la Edad Media, durante la Edad Oscura, durante el tiempo por el cual Dios permitió que Satanás, a través de la Iglesia Católica Romana, llevara a cabo su obra de maldad. A esa hora,
En Apocalipsis 11:3 vamos a ver qué dice. Y te daré a mis dos tíos que profeticen por 1260 años vestidos de cilicio. Elías, el profeta, se vistió de cilicio durante el tiempo de profundas crisis espirituales al norte de Israel, cuando esa nación había cambiado consciente y deliberadamente la ley de Dios, colocándose por encima y en contra de la revelación de Dios. Del mismo modo, la pregunta principal no es si la Iglesia Católica Romana tenía algún conocimiento de las Escrituras o si usó las Escrituras para hacer teología durante 1260 años de supremacía y persecución de la Iglesia. La pregunta es, ¿cuál fue la actitud de la Iglesia hacia las Escrituras a lo largo de este periodo de persecución? La actitud de los líderes católicos romanos se parece mucho a la actitud del norte de Israel. Conocían la revelación especial de Dios, pero deliberadamente se colocaron por encima de ella. El principio protestante de solo las Escrituras o solo la Biblia enfatiza que las Escrituras son la revelación completa, autosuficiente y clara de Dios. Siempre que la revelación divina es inconveniente o un obstáculo para un proyecto humano, el adversario de Dios, el diablo, Satanás y sus falsos maestros introducen tradiciones para justificar la reinterpretación de los pasajes bíblicos inconvenientes, o simplemente introducen nuevas enseñanzas o prácticas que van claramente en contra de las Escrituras. La tradición eclesiástica y el magisterio son retratados como intérpretes exclusivos de la Biblia y como la única autoridad con el poder de crear y establecer dogmas. La palabra de Dios es disminuida, denigrada y puesta bajo el control de la Iglesia, aunque las Escrituras estipulan claramente que debe ser al revés. A este respecto, varias citas del Catecismo de la Iglesia Católica son simplemente asombrosos. De acuerdo con la Comisión Interdicasterial para el Catecismo de la Iglesia Católica, representada con las siglas CCC, la revelación de Dios por medio de su palabra en el Espíritu Santo está presente y activa en la Iglesia, y por lo tanto la tradición eclesiástica es una parte inseparable de la revelación especial de Dios, al igual que los profetas y apóstoles, según ahí en la página 79. Por esta razón, la Iglesia, a quien se confía la transmisión y la interpretación de la revelación, noten lo que dice aquí, es la Iglesia la que interpreta y revela lo que dicen las Escrituras. No dice que es el Espíritu Santo, según el Catecismo Católico. Ahora, otra cosa que dicen es que no deriva su certeza sobre todas las verdades reveladas solo de las Sagradas Escrituras. Tanto la Escritura como la tradición deben ser aceptadas y honradas como iguales sentimientos de devoción y reverencia. Sin duda, cuando hablan de tradición, hablan de todas las cosas que fueron introducidas del paganismo. Para ellos afirman que deben ser aceptadas y honradas como iguales sentimientos de devoción y reverencia, según el Catecismo en la página 82. Es cierto que el método de la Comisión Interdicasterial para el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí en la página 86 y la 100, estipula que el magisterio, siendo el único intérprete de la Escritura, noten lo que afirma, dice, no es superior a la palabra de Dios, sino que es su servidor, página 86. Sin embargo, el magisterio no se basa solo en la Escritura, sino también en la Escritura y en la tradición, dice ahí en la página 82, porque la tradición tiene la misma autoridad que la Escritura. Noten las blasfemias que dice la Iglesia Católica Romana. Sí. Y porque el magisterio, el Papa y los obispos en comunión con él, tienen la única autoridad para interpretar auténticamente la palabra de Dios. Ya vimos en la lección pasada que el intérprete de la Biblia, el que nos lleva a toda verdad, de acuerdo a lo que dice el Evangelio de Juan, es el Espíritu Santo. ¿Cómo es que entonces la Iglesia Católica dice que el magisterio se basará tanto en la tradición como en la Escritura, siempre que sea conveniente? ¿Conveniente a quién? Ahora, las experiencias tanto del norte de Israel como de Judá muestran que cuando la tradición se coloca al mismo nivel que las Escrituras,
Las escrituras no solo quedan relegadas a un nivel inferior de lo divino al humano, sino que finalmente se anulan por completo. Vamos a la palabra de Dios en Mateo 15, del 3 al 6. Respondiendo, él les dijo, o sea, Jesús, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? En esa cita, sin duda, pone claramente o amonesta claramente Jesús a los de la iglesia, del pueblo de Israel, porque ellos estaban poniendo primero la tradición antes que el mandamiento de Dios. Versículo 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Pero Jesús les dice en el versículo 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ya Jesús había citado todo esto que estaba sucediendo desde esos tiempos. Ahora, habiendo sido malinterpretado para adaptarse a una conmoción humana, o sea, la doctrina o la palabra de Dios se acomodó o se adaptó a una cosmovisión humana, por lo tanto, su autoridad es aniquilada. Esta aniquilación de la autoridad bíblica es exactamente lo que sucedió en la Iglesia Católica Romana. A medida que la Iglesia enfatizaba cada vez más la tradición y aceptaba las presuposiciones filosóficas, sus enseñanzas y prácticas cambiaron tan radicalmente que la Iglesia ya no era compatible con el modelo de la Iglesia apostólica. Por lo tanto, al malinterpretar y enseñar directamente en contra de las Escrituras, la Iglesia Católica Romana alegó los siguientes errores. Que tiene poder para cambiar el día de reposo de Dios del séptimo al primer día de la semana, transgrediendo así deliberadamente el cuarto mandamiento y disminuyendo el estatus de Dios como creador y rey. Es decir, la Iglesia Católica Romana, el Papa, los obispos, todos los eclesiásticos, todo el clero, se puso por encima del Dios verdadero. Número 2, que Cristo dejó la Iglesia a cargo del obispo de Roma y de la jerarquía eclesiástica sacramental. Sin duda esto es falso. Muchos alegan que lo hizo a través de Pedro. Sin duda, Jesús, a quien puso como representante, es al Espíritu Santo. Por eso dice ahí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, no os dejaré solos, vendrá otro consolador, él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Así que ahora, número 3, que la iglesia es un elemento necesario de la salvación de Dios. Ya hemos venido diciendo que solamente en Cristo podemos ser salvos. Número 4, que la iglesia y los santos pueden mediar por las personas y ofrecerles méritos para su salvación. Ningún muerto, por muy santo que sea, puede interceder por nosotros. No hay otro nombre dado debajo del cielo que no sea el de Cristo Jesús para salvación. Número 4, que María, la Madre de Jesús, nació con naturaleza sin pecado, es decir, inmaculada, con la Inmaculada Concepción. Ahora, sin duda, yo creo que están hablando de otro Génesis, ¿verdad? De Eva, de otro linaje que la Biblia no apoya. Ahora, que María tiene un papel especial en la salvación, siendo llamada mediadora, abogada y auxiliadora, títulos reservados en las Escrituras solo para Cristo y el Espíritu Santo. Yo digo amén. En la salvación es por obras, como la penitencia y las indulgencias. Es totalmente falso. El apóstol Pablo nos dice que la salvación es por la gracia y por medio de la fe en Cristo nosotros somos salvos. Que el alma es inmortal, que el infierno es eterno y que existe un purgatorio. Es totalmente falso lo que afirma la Iglesia Católica, ¿verdad? Una vez que hemos pasado al descanso, como llamamos al descanso, dice Eclesiastés capítulo 9,
Los que vivimos sabemos que habremos de morir, pero los muertos ya nada saben, todo su odio. Vamos a leerlo para que quede claro, si no divaguemos en esta parte. Eclesiastés capítulo 9, dice el versículo 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ya nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Así que no hay tal. La doctrina del alma inmortal es sin duda una doctrina satánica y que es tomada del gran engañador cuando le dice a Eva: no morirás, sino que seráis como Dios. Todas estas mentiras la Iglesia Católica Romana las ha adoptado como parte de sus propias doctrinas de hombres. Ahora, el alma es inmortal, ya dijimos que hay 7 sacramentos que imparten la salvación. Entonces, ¿de qué sirvió que Cristo muriera en la cruz? Que los infantes deben ser bautizados. Bueno, Jesús se bautizó a los 33 años. Eso es un ejemplo de que el bautismo por aspersión, sí, y siendo bebés, no es bíblico. Ahora, el hecho del bautismo debe ser por inmersión, pues tiene un simbolismo interesante, pues al sumergirse alguien que se bautiza, simbólicamente muere y al salir resucita a una nueva persona por la gracia de Dios. Que los llamados laicos no pueden compartir el cáliz durante la comunión, bueno, son sus doctrinas. Que los sacerdotes mismos son un sacramento, imparten la salvación, bueno, entonces, ¿de qué sirvió nuevamente la obra, la vida, el sacrificio en la cruz de Cristo, si son los sacerdotes quienes imparten la salvación? Que los sacerdotes de la iglesia no deben casarse debiendo permanecer célibes, bueno, eso es una decisión personal. Sin embargo, el hombre y la mujer fueron creados con un propósito muy especial. En el libro de Génesis, Dios les manda a que se unan y procreen. Entonces están en contra del mandamiento de Dios, de la palabra de Dios, a tener esta creencia de que deben permanecer célibes. Que los cristianos pueden y de hecho deben venerar y adorar imágenes y estatuas, transgrediendo así flagrantamente el segundo mandamiento. Parece ser como si la iglesia romana no conociera la palabra de Dios, pareciera ser. Por eso vamos a ir a la palabra de Dios para ver el segundo mandamiento. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que lo que ellos afirman de venerar y adorar imágenes y estatuas es una transgresión flagrante del segundo mandamiento. Ahora, con una interpretación errónea tan asombrosa, como ya dijimos, como si no conocieran las escrituras, o un rechazo flagrante de las escrituras y sus enseñanzas durante más de un milenio y por el autoproclamado pueblo de Dios, no es de extrañar que Dios describa las escrituras o sus 2 testigos como vestidos y profetizando en cilicio. Si eventualmente los 2 testigos fueron asesinados en un contexto secular, en lugar de religioso, durante la Revolución Francesa, sin embargo la Revolución Francesa atea es en sí misma, fue una reacción a la anarquía de la larga data de la Iglesia Católica contra Dios mismo, contra su revelación especial y contra la humanidad que está tan desesperadamente necesitada de salvación. Vamos a concluir este repaso de lección, estimados amigos y hermanos, diciendo que la controversia entre lo que la Iglesia Católica Romana y lo que dice la Biblia es una controversia muy compleja. El diablo tiene como objetivo destruir la revelación de Dios en su palabra escrita, pero su objetivo especial es suprimir la palabra de Dios en su iglesia. Este objetivo satánico no ha tenido éxito ni lo tendrá nunca. El protestante de la sola escritura, las sociedades bíblicas y misioneras, los mensajes de los 3 ángeles adventistas y el fuerte clamor prevalecerán.
La palabra de Dios será cada vez más clara en su comunicación del amor de Dios. En relación a los dos testigos y el espíritu de profecía, en el libro Conflicto de los Siglos, página 271, párrafo 1, miren lo que dice. Acerca de los dos testigos, el profeta declara más claramente, más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Apocalipsis 11:4 y Salmos 119:105. Y noten, los dos testigos representan las escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican acerca del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fuera predicho por símbolos y la profecía, los cuales profetizarán 1260 días vestidos de sacos. Durante la mayor parte del dicho periodo, los testigos de Dios permanecieron en la oscuridad. El poder papal procuró ocultarle al pueblo la palabra de verdad y poner ante él testigos falsos que contradijeron su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar ella la atención de la gente, y cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, entregados y atormentados, confinados a las mazmorras, martirizados por su fe y obligados a refugiarse en las fortalezas de los montes y en las cuevas de la tierra, fue entonces cuando los fieles testigos profetizaron de sacos en silicio. No obstante, siguieron dando su testimonio durante el periodo de 1260 años. Aún en los tiempos más sombríos hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y se manifestaron celosos por defender su honor. A estos fieles siervos de Dios les fueron dados poder, sabiduría y autoridad para que divulguen la verdad durante todo este periodo. Conflicto de los Siglos, página 271, 2. Bien, vamos a aplicar a la vida esta lección. Imagina que vives alrededor del año 700, unos 160 años después del año 538 después de Cristo, al comienzo del periodo profético de 1260 años. Imagínense también que como estudiante de la Biblia y como cristiano devoto, entendiera que los 1260 años de persecución contra los dos testigos apenas habían comenzado y por lo tanto pasarán muchos siglos hasta que expirara la persecución. ¿Cómo mantendría su esperanza, especialmente cuando usted y sus descendientes se enfrentaron a una larga perspectiva de menos 1000 años más de espera? ¿Cómo mantenía su devoción a Dios encendida y su compromiso de predicar la palabra de Dios sabiendo que la victoria estaba a más de 1000 años de distancia? ¿Cómo prepararía a su familia después de usted para una espera tan prospectiva? ¿Cómo pueden sus respuestas inspirar su fe hoy mientras esperamos su regreso? Número 2. Aunque la Revolución Francesa impactó al mundo entero con su cosmovisión, espíritu y acciones, ese impacto se sintió más directamente dentro del mundo occidental. Si vives en Occidente, ¿cómo podrías seguir celebrando la resurrección y el ministerio de los dos testigos? Si usted vive en otras partes del mundo que no fueron impactadas directamente por la revolución secular atea en Francia, ¿cómo ha tratado su sociedad o comunidad local de matar a los dos testigos o hacerlos ministrar vestidos de silicio? ¿Cómo podrían usted y su iglesia participar en la resurrección y en el ministerio de los dos testigos? Sin duda, dejando que la Biblia siga profetizando, siga dándonos esperanza de la segunda venida del Señor, sin duda, teniendo comunión con la palabra de Dios, ¿sí? Porque sin duda es el Espíritu Santo quien ministra en esta hora la palabra de Dios. Gracias por participar con nosotros. Como siempre, les enviamos un abrazo fraternal y les invitamos para que nos acompañen
en la lección número 7. Todas estas lecciones, sin duda, y estoy seguro que van a ser de gran bendición y que van a impactar y cambiar en su vida espiritual. Hasta pronto y como siempre, sí, un saludo a todos que nos vienen siguiendo e invitarles para que nos regalen manita arriba, sí, y se puedan suscribir a nuestro canal. Hasta pronto.